Señor, queremos elevar nuestra voz a ti, rogar que por la grandeza de tu palabra, Señor, la efectividad de ella, obre nuestras vidas. Instrúyenos, fórmanos, guíanos, Señor, a través de ella. Por tu Espíritu, danos entendimiento y un corazón dispuesto a recibirla y a adoptarla y anclarla en nuestro corazón, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ustedes se acuerdan en el Evangelio de Mateo cuál es la primera bienaventuranza? No, sin mirar. ¿Cómo empieza el discurso de las bienaventuranzas? ¿Alguien está seguro? Hermanos, vean la Biblia. Pues está bien, yo sé que a todos nos pasa. Nos cogen así a quemar ropa y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Esa bienaventuranza ha sido motivo de interpretaciones. Yo recuerdo hace muchos años escuchaba la voz de los Andes y hacían siempre una paráfrasis de la bienaventuranza y decía: bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Y no vamos a hablar de la bienaventuranza en sí. Hace días el Señor me inquietó. Siempre hay palabras conocidas, pero me lleva uno como a retomarlas. Y esta reflexión que rara vez, pues, cuando me paro aquí tengo un título, le he puesto un título: cuando la riqueza es pobreza y cuando la pobreza es riqueza. Y he tomado, o vamos a tomar una porción de las cartas que hay en Apocalipsis a las iglesias. Esas cartas reflejan estados o momentos de las iglesias. Fueron enviadas a iglesias reales, no son iglesias figuradas, son iglesias reales que habían, y algunas de ellas todavía. Queda algo de ellas en el Asia Menor. Es decir, fueron enviadas a iglesias reales en un contexto real. Es decir, a congregaciones compuestas por personas como usted y como yo. Y por eso los llamados de atención que hay en las cartas trascienden las edades y son aplicables a la iglesia de hoy y a nosotros a nivel individual. Entonces, al uno acercarse a estas cartas, está pensando, o debemos pensar, cómo me habla a mí y cómo le habla a mi iglesia, y aún a la iglesia de hoy. Hay contiene mensajes o enseñanzas que pueden aplicarse al cristiano de hoy. Y he separado dos de ellas, o sea que son dos puntos grandes. El primero es la carta a la iglesia de Laodicea, Apocalipsis capítulo 3. Abran sus Biblias, prendan sus iPads, saquen su celular, pero entonces para mirar la Biblia, no para otra cosa, no para jugar ahí. Apocalipsis 3:14 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. Interesante, ¿no? A pesar de, te dice que le ama. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la primera, ese es el primer punto grande de esta reflexión, la Odisea. Un poquito hablando del contexto, era una ciudad muy comercial, con mucha riqueza. Y dice la historia que en esa época que se escribió la carta, no hacía mucho, había sucedido un gran terremoto. Y era tal la riqueza de la ciudad que no pidió subsidio del imperio para la reconstrucción, sino que eran platudos. Entonces, por ende, la iglesia se movía en un ambiente muy platudo. Eran muy ricos también, en plata. Me llama la atención que el apóstol Pablo menciona la Odisea. Y en Colosenses, él le dice a los colosenses que la carta que les mandó a ellos la compartan con los de la Odisea y que la de la Odisea la lean ellos. Pero no aparece por ningún lado la carta. No aparece por ningún lado, no apareció con los epístolas de Pablo, no aparece la carta de la Odisea. Y pues nadie sabe qué pasó con la carta. ¿Qué pasó con la carta? A mí se me ocurre pensar que esa carta llegó a la iglesia y dijo, no, Pablito, por Dios, no, la con bobada. Y la desecharon. Yo creo más bien eso que se ha perdido, porque eso era un tesoro que la iglesia no dejaba perder tan fácil. Esa era la iglesia rica. ¿Qué le dice el Señor? Número 1, eres tibia. Y hermanos, esta es una figura que hemos escuchado por años, sobre todo los que estamos en las iglesias. Pero de pronto, haciendo uso de la ilustración que el pastor Giovanni usaba ahora, de que la segunda vez no causa risa, la tercera no causa risa, la cuarta menos, parece que con la palabra pasa lo mismo. El primer impacto lo sacude y cada vez menos, y a lo último ya pasa. Pero esto es un cuadro muy claro. Imagínense por un segundo algo que le cause repugnancia. Siéntalo. Pero no vamos a dar nada aquí, pero no hay que disparar. Eso está diciendo el Señor, así me siento con los tuyos. Una iglesia con un concepto equivocado de sí misma. Estamos bien. O hay otra frase más consoladora, no estamos tan mal. Tú dices, pero yo digo, dice el Señor.
Iglesia le dice, ustedes necesitan replantear su identidad y naturaleza. Entonces, tiene aplicación para una iglesia, pero también para. Si crees que tu riqueza, o muchos de ustedes seguramente, han dedicado mucho de su vida a labrarse el futuro, que en nuestro contexto el futuro es cosas, y han olvidado el verdadero futuro. O anda con el pensamiento, bueno, señores, pueden de alguna manera me perdonen y me libro de... Cuidado. Una iglesia que necesita replantear su identidad y naturaleza. Las palabras son muy duras, ¿cierto o no? Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia que, según el contexto ahí del pasaje, las palabras, está al borde del juicio divino. Como decía al leer, me llama la atención que Dios dice, les amo. Y les hablo así, porque les amo. A veces la palabra se dice, ¡pum! Y no creemos que es una muestra de amor, pero también es una muestra de amor de parte del Señor. Entonces, es una iglesia que es invitada al arrepentimiento y al cambio. Porque también hemos hablado de la otra figura, ¿cierto? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, claramente está diciendo que Jesús no está en esa iglesia. Esa iglesia está cerrada para Él. Y Él está tocando a ver si la iglesia le va a entrar. O si el discípulo, entre comillas, lo deja entrar. Es decir, tiene muchas cosas, tiene muchas cualidades, tiene muchos talentos, tiene mucha plata, pero no tiene a Jesús. Tienen religión, porque como iglesia estaban viviendo, pero no tenía a Jesús. Entonces, muy rica, pero muy pobre, pero muy pobre. Bueno, podemos extendernos mucho más en el cuadro, pero yo creo que está entendido, ¿cierto? El segundo caso, o el segundo punto grande, es otra iglesia. Se llama Filadelfia. Verso 7 del mismo capítulo. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el que escribe, el que manda el mensaje, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poco poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. También otra iglesia, en un contexto, en el mismo Asia Menor, también de características muy comerciales, muy económicas, tal vez no tan fuerte como la otra. Y en medio de ella un grupo cristiano pequeño, no tan famoso como tal vez el otro, ni siquiera le mandó carta a Pablo, por lo menos. De la ciudad dice que también era un sector de muchos temblores. O sea, en estos mensajes hay figuras interesantes. Por ejemplo, al otro les habla, ¿cuál es un buen vomitivo? El agua tibia, ¿cierto? Dice que la ciudad de la Odisea tenía un problema con el agua, que le llegaba caliente. Entonces cuando les habla de vomitar, ellos entienden bien. Y dicen que estos de Filadelfia, la ciudad era afectada por muchos temblores. Entonces, varias veces, y sobre todo uno de ellos, tuvo que salir de la ciudad y acampar a vivir afuera en carpas. Entonces, yo le dice que nos va a poner en un lugar de donde no saldrán más. Usa la figura misma del contexto geográfico de ellos para darles ilustraciones. Entonces, ¿qué dice de Filadelfia? Dice, tiene poco poder. Hermanos, mientras la iglesia tenga el poder del Señor y el poder del Espíritu Santo, los demás poderes no importa. Amén. Porque estamos bajo la promesa de que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. ¿Qué distingue esta iglesita? Dice, han guardado la palabra. Han guardado la palabra. Mire que no dice, los felicito, 300 milagros semanales, tanta gente, tanta plata. Simplemente, ¿qué dice? Han guardado mi palabra. Y es la única iglesia de las 7 a las que el Señor no le reprocha nada. A todas les encuentra su lunar, su pelo. A esta iglesia no. No has negado mi nombre. Le dice, por eso tienes una puerta abierta que nadie la va a cerrar. Y así se presenta el Señor, como el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Le hace una promesa de protección y reconocimiento. Y la invita a retener lo que tiene. Es decir, en los ojos de hoy, si pusiéramos dos iglesias así, con las características, esta pequeña tiene muy poquito. Esta tiene mucho. Esta es la que yo quiero estar. Es la que está de moda, es la poderosa, tiene el líder carismático. Ellos dicen, me basta con que sean fieles a la palabra y que no nieguen mi nombre. Qué bello. Pobre, pero fiel. Verdaderamente. En lo personal, Dios no está pidiendo que usted porte el mundo al revés. Simplemente que sea fiel a su palabra, a sus mandamientos. Entonces, si ustedes ven, ahí se cumple lo que decíamos en el título. Cuando la riqueza es pobreza y cuando la pobreza es riqueza. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Por qué? El reino de los cielos es pertenece. Algunas implicaciones para que usted haga aplicaciones en su vida. Alguna vez el apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte. Se puede decir hoy, cuando soy pobre, soy rico. Si la meta primordial del discípulo es agradar a Dios, la tibieza no es una opción para su vida. Porque queda claro que ¿qué? Que desagrada a Dios.
Tibieza e indiferencia son hermanitas gemelas y van siempre de la mano. La manifestación directa de la tibieza es la indiferencia. Indiferencia con lo que pasa alrededor, con el pecado, con lo que sea. Cada uno es su problema. Esto ustedes lo han oído ya, lo saben. La tibieza es pecado. Pecado. Si no fuera así, no invitaría a la iglesia a arrepentirse. Si la invita a arrepentirse, ¿esto qué? La tibieza es pecado. Como es la 100ª vez que usted lee este pasaje, ya ha perdido el efecto. Pide al Espíritu Santo que le ayude a recuperar el efecto de esa palabra para su vida. Una pregunta que nos hemos hecho alguna vez es: ¿cena Cristo contigo o está tocando la puerta? ¿Dónde está Cristo en su vida? ¿Es el huésped que acoge en su corazón o es el que está tocando la puerta a ver si lo dejan entrar? Algo más, cuidado con las evaluaciones conformistas basadas en nuestro pensar y en referencias equivocadas. ¿Me explico? Lo iluso. Si yo me voy a caminar por allá, por un sitio bien pobre de la ciudad, de casas de cartón, de gente muy pobre, yo soy un magnate, ¿cierto? Pero si me voy a la casa de Artila Lule o de Santo Domingo, yo soy un pobretón a la 10ª potencia. Si nos comparamos con el mundo, somos unos santitos, somos una belleza. Si nos comparamos con Cristo, tan lejos que estamos. Entonces, cuidado con los evaluaciones. Yo no soy tan malo como Pablo Escobar, me hace gacha como era de malo, yo no soy tan malo como... Claro. Buscamos puntos de referencia que nos ayuden a consolarnos. Cuidado. Por eso el salmista decía: examíname, oh Dios, tú, por el Espíritu, para poder evaluar y poder cambiar. Hermanos, la palabra nos invita a ser pobres para ser verdaderamente ricos. Amén. Y a revisar si de pronto nuestra vida está centrada en la adquisición de bienes y riquezas, y advertirnos que esa es la pobreza más grande. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.